A ver, empecemos con una idea. Una idea un poco provocadora. ¿Qué pasaría si uno de los conceptos más fundamentales de la ciencia moderna, ¿El de que el cerebro produce la conciencia? ese mismo, qué pasaría si esa idea estuviera, bueno, basada en un error de lógica, en una pregunta mal planteada desde el principio? Es una idea que, de ser cierta, no solo cambiaría la neurociencia, sino la forma en que cada persona se entiende a sí misma. Es una sacudida total. ¡Total! Y justo de eso vamos a hablar hoy. Tenemos en nuestras manos un par de textos de corte filosófico que le dan la vuelta por completo a esa idea. Sostienen algo que de entrada suena, bueno, casi a ciencia ficción, Que la conciencia no es un producto del cerebro. sino al revés, que el cerebro y todo lo demás que experimentamos aparece dentro de la conciencia. Exacto. Los autores describen la visión convencional como un error categorial. Es como confundir el contenido con el contenedor. Sí, una de las analogías que usan me pareció muy potente. Dicen que preguntar cómo el cerebro crea la conciencia es, Es como preguntar cómo la pantalla de un cine produce la película que se proyecta en ella. justo. La pantalla no la produce, solo la hace visible. Así que nuestra misión hoy es meternos de lleno en este argumento tan contraintuitivo. Vamos a intentar entender qué significa ver el cerebro como una interfase y no como una fuente. Y, sobre todo, qué implicaciones tiene esto para esa idea tan arraigada que tenemos del yo. Ok, vamos a desglosar esta idea que parece poner todo de cabeza, Perfecto. El punto de partida de estos textos es, que es básicamente el gran misterio de cómo 1,5 kilos de materia gris, con sus impulsos eléctricos y químicos, puede generar la experiencia subjetiva de ver el color rojo, oler el café o, no sé, sentir tristeza. exacto. Pero lo que estos textos proponen es que este problema difícil no es un problema a resolver, Si no, sino el síntoma de que la pregunta está mal formulada. argumentan que es lógicamente imposible que un objeto que percibimos dentro de nuestra experiencia, Como un cerebro en una resonancia magnética, justo. sea el generador de la experiencia misma. A ver, detengámonos ahí porque esto es crucial. Para estudiar un cerebro en un laboratorio, el científico primero tiene que ser consciente. Claro, Su conciencia es el espacio donde aparecen el laboratorio, los instrumentos y el cerebro que está estudiando. Esa es la idea. esa es exactamente la idea. Es un argumento sobre qué es lo primario. Una de las fuentes lo dice de una forma muy gráfica. Dice, es como preguntar cómo el ojo produce la luz. No tiene sentido. No tiene sentido. El ojo es un instrumento que detecta la luz, pero la luz es la condición previa para que el ojo pueda ver algo. La luz tiene que existir primero. Y de ahí sacan la frase que realmente da el vuelco. ¿Cuál? La conciencia no aparece en el cerebro aparece en la conciencia. Lo fascinante aquí, como decíamos, es que lo plantean como un error categorial. O sea, no es algo que más datos científicos vayan a resolver. No, es un error en cómo organizamos los conceptos. Según esta visión, la conciencia es la condición previa, el campo fundamental. Sin ese campo de ser consciente, no habría pensamientos, ni sensaciones, ni mediciones científicas. Ni siquiera la propia idea de un cerebro. Ni siquiera eso. Pero entonces, a ver, ¿cómo explican la correlación tan evidente que existe? Si me golpeo la cabeza, mi conciencia se ve afectada. Claro. Si tomo ciertas sustancias, mi percepción del mundo cambia drásticamente. La ciencia demuestra todos los días que tocar el cerebro es tocar la mente. ¿Cómo encaja eso? Es una objeción fundamental. Y los textos la abordan. La abordan directamente. No niegan la correlación. La correlación es un hecho, es observable. Ok. Lo que cuestionan es la inferencia de que correlación implica producción. El hecho de que dañar un televisor distorsione la imagen no significa que el televisor esté creando la señal. Claro. Solo significa que es el mecanismo de recepción. O sea que el cerebro podría ser el mecanismo a través del cual la conciencia se manifiesta, pero no su origen. Precisamente, pretender que un proceso químico dentro de nuestra experiencia consciente es el que la crea es, para estos autores, un contrasentido lógico. Usan otra analogía. Es como decir que un personaje de un sueño, Es el que está generando al soñador. exactamente,
El personaje es una apariencia dentro del sueño. El soñador es el espacio donde todo ocurre. Ok, es una idea muy potente. Si la aceptamos provisionalmente, me surge una pregunta inmediata y bastante personal. Si la conciencia es este campo fundamental, este contenedor, entonces, ¿qué soy yo? ¿Dónde quedo yo en todo esto? Porque uno siempre ha pensado que yo soy mis pensamientos, mis recuerdos, mi cuerpo. Y esa es la siguiente capa que los textos desvelan. Y es quizás la más transformadora. Hacen una distinción muy clara entre dos aspectos de la experiencia. ¿Cuáles son? Todo eso que cambia y el contenedor, que es el espacio donde todo aparece. O como lo llaman a veces, el primer plano y el trasfondo. El primer plano supongo que es todo eso que yo llamo mi vida. Exacto. Es el flujo constante de pensamientos, emociones, sensaciones, recuerdos, planes, miedos, incluso la percepción de tener un cuerpo. Todo lo que aparece y desaparece, todo lo que está en movimiento. Los textos dicen que esto lo llamamos persona o yo, pero que en realidad es más como un proceso que como una cosa sólida. Sí, lo definen como una estructura narrativa. No es una entidad fija, sino un hábito mental. Un movimiento continuo de memoria, de interpretación, de anticipación. Una historia. Una historia que la mente se cuenta a sí misma momento a momento sobre un supuesto centro que llama yo. Sabemos que somos nosotros, pero al mismo tiempo, casi todos los pensamientos, las células del cuerpo, las preocupaciones de esa persona ya no están. Claro. Lo único que conecta a esa persona con la de hoy es precisamente la historia que nos contamos sobre ella. Es una analogía perfecta. Las fuentes afirman que la raíz del sufrimiento psicológico está precisamente ahí. En la historia. En identificarnos completamente con esa historia, con esa ola en constante cambio, y en intentar desesperadamente que sea sólida, permanente y segura, cuando su naturaleza es ser, pues, fluida e impermanente. Bien, entonces, si ese yo narrativo es el contenido, el primer plano, ¿qué es el trasfondo, el contenedor? Los textos lo llaman presencia o simplemente conciencia y lo describen por lo que no es. A ver, A diferencia de la persona, es inmutable, no cambia. No tiene forma, ni edad, ni biografía. No tiene cualidades, no se puede observar como un objeto. porque es el sujeto mismo. Es el espacio que es consciente de todo lo demás. Es la quietud que permite que el ruido de los pensamientos y las emociones ocurra. Esto empieza a sonar muy espiritual, ¿no? Como la idea de un alma o un verdadero yo. Y justo ahí los textos introducen una advertencia, que es crucial. La llaman evitar la contaminación espiritual. ¿Qué es eso? Advierten que un error muy común es, al darse cuenta de que el yo habitual es una construcción, saltar a la conclusión de que este trasfondo silencioso es un verdadero yo, Ah, ok. o una nueva identidad superior a la que aferrarse. Claro, sería como cambiar una etiqueta por otra. Dejar de ser Juan el ansioso para ser Juan el ser consciente e iluminado. Exactamente. Se estaría creando una nueva identidad, una muy sutil, pero la estructura del yo seguiría intacta. Las fuentes insisten mucho en esto. La conciencia no es una nueva identidad. La idea misma de tener una identidad es parte del contenido que aparece y desaparece. La propuesta es más radical entonces. Mucho más. No se trata de encontrar un yo más profundo, sino de reconocer que la actividad misma de construir un yo es un hábito mecánico, que puede detenerse. O sea, el yo no se trasciende ni se mejora. Simplemente se ve como lo que es. Una actividad, no una entidad. Entiendo. Pero sigo dándole vueltas al papel del cerebro en todo esto. Si no es el generador y aceptamos que es una especie de aparato receptor, ¿cómo funciona? La idea me parece todavía un poco vaga. Es una pregunta lógica, porque el cerebro está ahí y es increíblemente complejo. Para abordarla, los textos ofrecen una metáfora central que ayuda mucho a visualizarlo. Y es... La del cerebro como una radio. A ver, expliquemos esa analogía. Una radio no genera la música que escuchamos. La música, en forma de ondas de radio, ya existe en el ambiente, de forma invisible, no localizada. De acuerdo. La radio es un transductor,
un aparato diseñado para captar esa señal y traducirla a algo que podemos experimentar con los sentidos, en este caso, sonido. Entendido. El cerebro, en esta visión, funcionaría de manera análoga. No genera la conciencia fundamental, que sería como la señal de radio, no local y sin forma, pero sí la capta y la traduce, o la modula, en la experiencia humana que conocemos. O sea, pensamientos, lenguaje, percepción de un mundo tridimensional, emociones, todo eso. Todo eso. Y siguiendo con la analogía, si la radio se rompe o sus circuitos se dañan, la música se distorsiona o se apaga. Pero eso no significa que la señal de radio, las ondas en el aire, hayan dejado de existir. Exactamente. El daño es del instrumento, no de la fuente. Y aplican esta misma lógica al cerebro. Una enfermedad como la demencia o una lesión cerebral deterioran la expresión de la conciencia a través de ese organismo. La capacidad de recordar, pensar o hablar. Se ve afectada, pero, según esta perspectiva, la conciencia en sí, el campo de ser consciente, permanece intacto. Pero, un momento, esa analogía tiene un límite, ¿no? Sabemos que si modificamos químicamente el cerebro con, no sé, fármacos, antidepresivos, psicodélicos, la experiencia subjetiva cambia por completo. Totalmente. La música cambia. No es solo que la radio se estropee, es que la canción parece ser otra. ¿Cómo encaja eso si la conciencia es fundamental e intacta? Es una excelente objeción. Y la respuesta que se encuentra en las fuentes es que la radio no es un simple altavoz. Es un sintonizador y un ecualizador muy sofisticado. Alterar la química del cerebro sería como jugar con los diales de esa radio. Puedes cambiar de estación. Puedes cambiar de estación, filtrar ciertas frecuencias, añadir graves, potenciar los agudos. La señal original sigue ahí, pero la forma en que la radio la procesa y la expresa puede variar infinitamente. Entonces, los psicodélicos, por ejemplo, Podrían ser como desactivar los filtros habituales de la radio, permitiendo que la señal de la conciencia se exprese de formas mucho menos limitadas o convencionales. Entendido. El instrumento no es pasivo, modula activamente la expresión. Por eso dicen que ningún bisturí puede encontrar un pensamiento. Porque es como abrir una radio esperando encontrar al locutor dentro. ¿Esa es la conclusión? Sí, que el organismo, con el cerebro a la cabeza, funciona como un filtro y un vehículo de expresión, pero no origina la conciencia. La conciencia es tan fundamental que ni siquiera se puede decir que está en un lugar. Es el espacio donde aparece la idea misma del lugar. Justo. Vale. Todo esto es fascinante como ejercicio intelectual. Pero seamos prácticos. Supongamos que alguien realmente integra esta perspectiva. No como una creencia, sino como una experiencia vivida. ¿Cómo se ve eso en el día a día? ¿Cómo cambia la vida? ¿Uno se convierte en una especie de robot indiferente? Al contrario, los textos dedican una parte muy importante a las consecuencias vivas de este cambio de percepción. No se trata de indiferencia, sino de un cambio fundamental en el centro de gravedad de la identidad. ¿Y eso qué significa? Si la identificación deja de estar puesta en la persona, el contenido, la historia, la ola que sube y baja, y se asienta de forma natural en la presencia, el contenedor, el espacio, el océano, la vida deja de ser percibida como una amenaza personal. ¿Qué significa exactamente que la vida deja de ser una amenaza? ¿Significa que ya no hay miedo o dolor? No es que dejes de sentir, las sensaciones y las emociones siguen apareciendo. La diferencia es a quién le están pasando. Ok. Los textos hablan, por ejemplo, de que el sufrimiento deja de ser personal. El dolor puede estar presente como una sensación física intensa, o la tristeza como una emoción profunda. Pero ya no hay un yo central que se apropie de esa experiencia. exacto, que construya una historia de víctima a su alrededor. Dicen que el dolor ya no destruye porque no encuentra una estructura psicológica rígida a la cual aferrarse. Es como si la experiencia dolorosa pasara a través de uno, en lugar de chocar contra un muro que es uno. Esa es una buena forma de verlo. Y lo mismo aplican al miedo. Mencionan que el miedo se vuelve transparente. ¿Qué significa que el miedo se vuelve transparente? ¿Que ya no se siente la reacción física, la adrenalina? No necesariamente. La reacción biológica de alerta puede seguir ahí, pero no hay un yo central que se apropie de esa energía y construya una historia de terror a su alrededor. Entiendo. Transparente significa que ves a través de la emoción. Sientes la energía en el cuerpo,
Pero no hay una segunda capa, la capa psicológica que dice, yo estoy en peligro, me va a pasar algo terrible. Y sin esa historia. Sin esa historia, la energía del miedo simplemente surge, cumple su función biológica de alerta y se disipa. No se queda enquistada como ansiedad crónica. O sea, el pensamiento deja de ser el tirano que dicta la realidad. Se ve simplemente como actividad mental, como el clima. Exacto. A veces hay tormenta, a veces hay sol, pero no te identificas con la tormenta. Exactamente. La pérdida ya no es tan devastadora, porque la presencia no puede perder nada, ya que no posee nada. E incluso la presión del tiempo disminuye, porque este trasfondo de conciencia se experimenta como algo atemporal, siempre presente ahora. Pero insisten en que no es una creencia. Insisten mucho en eso. No es una filosofía que uno adopta, sino el resultado de una percepción directa. No es creer, es ver. La superficie del mar se agita, pero el fondo permanece intacto. Para resumir entonces, hemos explorado una visión que invierte por completo el modelo al que estamos acostumbrados. Totalmente. La conciencia no es algo que el cerebro produce, sino el espacio donde todo, incluido el cerebro, ocurre. No es algo que tenemos, es lo que somos. ¿Y ese yo que tanto defendemos? No es una esencia sólida, sino una historia en constante movimiento. Es un cambio de paradigma radical. Pasar de vivir la vida desde la perspectiva del contenido, la persona y sus dramas, a experimentarla desde la perspectiva del contenedor. El espacio consciente, abierto y silencioso que lo permite todo. Justo. Y los textos cierran con una idea final muy provocadora, que casi parece diseñada para desmontar cualquier intento de la mente de apropiarse de esto. Sí, es una frase muy potente. Dicen que cuando la construcción psicológica del yo se detiene, lo que queda no es un nuevo ser superior, ni un estado místico especial. Lo que queda es, simplemente, percepción sin intérprete. Es una frase demoledora para el ego. Percepción sin nadie en el centro que la reclame, que la juzgue, que la narre. Simplemente, el ver, el oír, el sentir. Tal y como es. Esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Si la percepción puede existir sin un narrador, sin un mí en el centro que la reclame como propia, ¿cómo sería experimentar un solo instante de esa manera? ¿Qué se vería o se sentiría si no hubiera nadie allí para contarse la historia de lo que está sucediendo?